Hola mixes, les damos la bienvenida a Sugoicast, su podcast de confianza dedicado 100% a anime, manga, waifus y juzbandos. En esta ocasión hablamos de una de nuestras relaciones más largas y quizás hasta tóxicas, Attack on Titan. Aprovechando que el anime terminó después de 10 años y un final cortado en varias partes, nos clavamos recio con la construcción de la historia, el desarrollo de los personajes, el fabuloso diseño de los titanes y sí, hasta en el polémico cierre para Eren Yeager. Recuerda que puedes ver todo Attack on Titan en Crunchyroll. Amixes, les damos la más cordial bienvenida a Sugoicast y el día de hoy tenemos un episodio muy esperado porque, bueno, la verdad este episodio iba a pasar hace mucho tiempo, pero entonces nos salieron con una graciosada de ¿qué creen? Este no es el final, va a llegar pero como en unos 6 meses y luego que sí y luego que no y luego parte 1 y luego como nuestras tesis parte 2 guión bajo este es el bueno guión bajo ahora sí punto doc. El día de hoy vamos a hablar de Attack on Titan, que creo que no es muy arriesgado decir que es uno de los anime diagonal manga más populares. De verdad creo que skyrocketed. La gente de repente tenía este gran hype, esta gran emoción y la verdad creo que no es para menos. La historia es emocionante, la historia tiene chispazos muy creativos, muy arriesgados también, pero sí creo que es una historia que sí de cierta manera marcó un antes y un después en este mundo, porque creo que fue también una manera en que la gente interactuó de una manera mucho más intensa con una historia. Me refiero a todos los cosplay, todas las historias, todos los fanarts, absolutamente todo. Creo que en ese aspecto sí Attack on Titan abrió una gran puerta hacia el mundo del anime y también creo que le dio la bienvenida a mucha gente que luego no le interesaba el tema. Era como de que, qué padre los monitos ahí que vienen de Japón, etcétera, pero la gente se empezó a interesar tanto que ya le entró de lleno al anime y bueno, yo ya estoy lanzando flores, pero no crean, amigos, también tenemos ahí unas muy buenas críticas, pero antes de avanzar, mi querida Abby, Sasageyo, Tatakae, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy bastante intrigada por cómo va a terminar todo este episodio porque Amixes, Elsa y yo justo ya decíamos desde hace mucho tiempo que Attack on Titan es mi relación más larga y tóxica de toda la vida. Justo mientras estaba preparando notas para este episodio era como de no mames, no puedo creer que haya durado 10 perros años. Digo, en su momento también ya hablamos de cómo Hideaki Anno también jugó con nuestras emociones al darle final a Evangelion y de hecho también pueden ir a escuchar ese hermoso episodio. Pero sí, o sea, no puedo creer que hayan sido 10 perros años de Sasageyo, de Tatakae, de ver una y otra vez cómo una titán hembra se comía a la mamá de Eren en su evento canónico. Entonces sí, amixes, este episodio pinta para estar quizás un poco o no, más clavado que otros, porque imagínense resumir, digo, son 4 temporadas técnicamente, pero como la última estuvo dividida como en 4 o en 500 partes, pues sí, hay mucho que abarcar, pero bueno, amixes, ustedes ya saben que esto no se trata de hacer un resumen, ni mucho menos una explicación del anime, sino que aquí vamos a ir yendo con justo nuestras impresiones, y creo que también intentaremos responder a qué tan satisfechas nos dejó el cierre de esta historia después de tantos años. Y pues bueno, justo para ir empezando recio, vamos a hablar de cómo llegamos a este anime. Como ya mencioné, se estrenó en el ya lejano 2013. Y la verdad es que al menos yo, o sea, sí justo medio recuerdo que cuando salió el anime, pues digo, ya estaba el manga de Hajime Isayama publicándose y pues justo era todo este furor de no mames, ya van a adaptar Attack on Titan y los primeros trailers se veían brutales y demás. Y podría decir que fue los primeros animes que seguí en Crunchyroll. O sea, creo que la primera temporada sí la tuve, siendo honestas, que buscar en fuentes alternas, porque pues ya la vi, ya que había salido toda, entonces esa sí la vi de jalón. Pero ya para la segunda sí sufrí, y esa sí la veía semana a semana. De hecho, en el inter de la primera y la segunda, jalé a mi pareja a este mundo de come on, ¿no ves anime? Tengo un anime perfecto para iniciarte en este
universo, se llama Attack on Titan. ¿Has escuchado de él? No importa, siéntate conmigo y veámoslo, ¿no? Entonces, sí fue, creo, muy espectacular la forma en la que se nos introduce a esta historia. Insisto, yo llegué porque sí había visto como buenos comentarios, ya que si había estrenado, escuché o veía comentarios de no mamen, está bien perra esta serie, que si las secuencias de acción, que si la temática que trata, que es como un poco de la pérdida y la venganza y cosas bélicas, y dije, ¿sabes qué? Tienes mi atención, y así fue como empecé a ver Attack on Titan. En tu caso, Elsa, ¿recuerdas cómo fue que llegaste a este anime? Casi de la misma manera, porque yo también veía que todo el mundo estaba en un pleno hype. Twitter, que todavía se llamaba Twitter, también a cada rato la gente hablaba y los memes y absolutamente todo. Y dije, güey, siento que me estoy perdiendo de algo. Como que todo el mundo hablaba de una fiesta que a huevo yo quería estar. Entonces dije, va, voy a empezar a verlo. Y como dices, ese fue como la segunda o quizás tercera vez de mi intento de suscripción a Crunchyroll, porque si mal no recuerdo, en esos días estaba como este formato como gratuito, entre comillas, que te ponían como un comercial a los 10 minutos y un comercial final a los 20, ¿no? Algo así era. Y yo ya me había suscrito hace muchos años a Crunchyroll, pero recuerdo que no había una oferta como que me atrayera tanto. No había como que historias que yo decía. Además, en esos días creo que yo sí buscaba mucho cosas, digamos, más populares, y creo que había algo más de nicho en el catálogo de Crunchyroll en esos días. Repetimos, hablamos de hace, si de Attack on Titan hablamos hace 10 años, esto seguramente hace unos 13, quizás algo así, no lo sé. Pero sí recuerdo que no había un catálogo muy lindo, pero decidí ver una o que otra cosilla y hasta ahí se quedó. Llega el 2013 y dije, va, órale, voy a volver a suscribirme a esto. Y pues la verdad para mí fue pues una especie de amor a primera vista. Recuerdo que sí me impresionó mucho el primer episodio, y esto porque es una grandiosa tarjeta de presentación. Ya lo hemos hablado, que un primer episodio te engancha o dices, bueno, voy a aguantar o lo que sea. Pero a mí me sorprendió que desde el primer episodio ya fuimos testigos de una dinámica súper intensa, súper violenta, porque es el primer episodio donde derriban la muralla y entonces entran y empiezan a comer gente y ves cosas bien sangrientas, brazos volar, piernas volar. Entonces para mí fue como de, güey, ¿qué? A ver, espérenme, estábamos bebiendo tranquilos y de repente pasó todo esto, pero bien se sabe que a mí me gusta mucho ir de 0 a 100 en los primeros episodios. A mí cuéntame luego qué va a pasar, y aquí dijeron, no te preocupes, siéntate, ahorita te vamos a decir de todo lo que vas a disfrutar durante las temporadas futuras, y eso fue lo que a mí me impresionó. Entonces sí, Attack on Titan llegó a mí por una cuestión de hype. De verdad era imposible entrar y por ejemplo, te encuentras miles de tweets y miles de imágenes, y además, de cierta manera, también el arte del anime era muy interesante. El diseño de los personajes, el diseño de los titanes. Es que además, imagínense, amixes, era llegar a una red social y ver la imagen de un titán, ver la imagen de Eren, ver como este estilo gótico, una arquitectura muy interesante. Pues al final mi cabecita era de, güey, ¿qué chingados está viendo la gente? ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Obviamente era algo muy atractivo. Entonces, por eso yo decía que Attack on Titan sí se merece todo ese hype. O sea, desde la primera impresión ya lo tenía ahí. Eso por un lado. Y por el otro, pues la verdad es que la historia empieza con un gran misterio, ¿no? ¿Por qué están como estas formas humanoides y por qué están las murallas? Además, la manera en que está estructurado es muy interesante. Desde la introducción te cuentan como dato histórico. Básicamente Attack on Titan era abrir un libro de historia y encontrarte mapas y encontrarte explicaciones geográficas. Entonces era algo muy clavado, y recuerdo perfecto, en esos días, amixes, yo andaba con un ex ahora, ¿no? Y me acuerdo perfecto que yo estaba viendo Attack on Titan y me acuerdo perfecto que me escribió y me dijo, ya llegué, porque íbamos a ir a algún lado. Y yo estaba en el episodio donde Eren estaba siendo devorado por un titán. Y yo, no. ¿Cómo que ya llegaste, güey? Pues ya, le puse pausa y salí, y en el coche yo iba pensando, güey, no. Y entonces me acuerdo perfecto que entré a internet y googleé qué pasa con Eren en el episodio tal, y me empecé a spoilerear. O sea, ya era tanta la curiosidad y el misterio que dije, güey, no voy a vivir el resto de mi día aquí comiendo contigo cuando no sé qué le pasó a Eren Yeager en ese episodio. Entonces, para mí sí fue muy emocionante descubrir Attack on Titan. Fue una gran tarjeta de presentación ese primer episodio, y creo que posteriormente, bueno, no lo sé, pero creo que lo novedoso es que
esto que menciono, que es un anime que fue de 0 a 100 inmediatamente. Hemos visto en otras historias que te explican todo de la manita, que va muy bien, que hubiera sido algo de hecho yo creo muy muy complejo, porque incluso todos los detalles y datos históricos que se nos dan en Attack on Titan son tantos que si te los hubieran dado en el primer episodio, mega te pierden. Creo que ahora verlo es muy útil ya que sabemos la historia como tal, pero creo que lo novedoso es que la historia se va construyendo a manera de, pues no quiero decir thriller, pero sí va sembrando muy bien los misterios de la historia como para que a huevo te quedes enganchado. Creo que la fórmula que usó ahí Isayama fue perfecta. Creo que por eso hasta la tercera temporada, que todavía no teníamos tantas respuestas, era de, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué es eso? No sé, para ti, ¿qué? O sea, ¿encontraste algo novedoso? ¿O crees, por ejemplo, que estoy exagerando cuando digo que fue un antes y un después este anime? No, la verdad es que sí coincido en que marcó como un antecedente en varios aspectos, porque también, digo, desde que se lanzó y a lo largo de los años, pues muchas veces vi comparaciones, por ejemplo, de Attack on Titan con Game of Thrones en cuanto a narrativa, y creo que justo pues las dos tienen esta chispa que es justo lo que acabas de decir, o sea, te presentan todo en chinga desde el primer episodio. Repito que aquí lo de la muerte de la mamá de Eren sucede desde ese primer capítulo y te quedas de nada más, o sea, este niño acaba de soñar con salir de las murallas y ahora vienen estos humanoides gigantes a comerse a su mamá, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con él? Y demás. Entonces creo que sí, como bien dijiste, va de 0 a 100, pero además pues simplemente a lo largo de la primera temporada pues te vas dando cuenta pues que hay, como bien dijiste, muchas cosas que no sabemos y un gran universo que descubrir, tanto en lo histórico, por así decirlo, de que si los fundadores, de que si el rey, de que si cómo nació Eldia y demás, hasta pues de los mismos personajes que se van uniendo, ¿no? Porque digo, aunque los principales son Eren, Mikasa y Armin, pues igual va poniendo personajes secundarios poco a poco que igual te van enganchando muchísimo. También a lo largo de la historia y con las comparaciones de Game of Thrones, es que pues la historia finalmente está repleta de traiciones, de plot twists, revelaciones muy inesperadas. Y van construyendo como todos estos misterios, pues muy bien para que te tengan ahí súper al pendiente. Digo, aquí sí ya en retrospectiva sí tengo una perra queja con lo del pinche misterio del sótano del papá de Eren Jaeger, porque ese misterio se plantea desde la primera temporada y se resuelve hasta la tercera, ¿no? O sea, cada rato era como de, sí, vamos a ir al sótano de la casa de Eren, porque parece ser muy importante, ¿no? Y en toda la segunda temporada intentan llegar, pero nunca lo logran porque pasan un millón de cosas que les impiden llegar. Y es hasta la tercera, ¿no? Y yo de verdad me acuerdo que, o sea, mientras salía y la veía, le decía a mi esposo, el güey, no mames, o sea, ¿cuándo perras vamos a saber qué chingados se esconden en el sótano? Y espero que cuando lleguemos no sea como de, claro, era algo que ya sabíamos, ¿no? Digo, la revelación sí fue muy impactante, o sea, ahí nos explicó pues gran parte del origen de los titanes, de por qué el papá aparentemente le inyectó algo a su hijo y de la nada desapareció y demás. O sea, sí hay una gran explicación. Sí valió mucho la pena la espera, pero sí aquí hago esa sutil queja de que sí hay misterios en que la construcción, o sea, siento que fue demasiado larga y demasiado extensa y ya, ¿no? Ya pasó. En ese caso me sentí agradecida, pero sí, o sea, en ese sentido sí creo que sí Isayama, pues ahora sí que también un aplauso por seguir recordando claro, tenía este cabo suelto, tengo que cerrarlo en algún momento, ¿no? Y ese al menos sí lo cerró, pero sí creo que en ese sentido fue novedosa. Y ¿sabes también en qué? Creo que otra cosa en la que nos clavamos muchísimo desde que salió fueron los openings de la primera y segunda temporada, sobre todo. Se volvieron a mixes casi que himnos entre los fans. Y sí, o sea, sonaban en todos lados. Incluso como bien dijiste, o sea, gente que no seguía anime
anime, los escuchaba y son súper identificables hasta el día de hoy, ¿no? Insisto, sobre todo los 3 primeros, o sea, escuchas ahí un fragmentito y es casi imposible no saber que es de Attack on Titan. Entonces creo que, o sea, de cierta forma sí fue muy importante el ver cómo personas que pues no son fans del anime o que no están dentro de este mundo, pues iban cayendo en esta historia, ya fuera por los personajes, por la narrativa y simplemente eso, ¿no? Era esa invitación de... Amix, solo ve el primer episodio y créeme que ya con eso vas a estar enganchadísima. Entonces sí fue muy... Un gran aplauso, la verdad, a cómo está construida desde el inicio la historia, pero justo, ¿no? O sea, esta revelación de los misterios, pues sí, en algún momento entre tantas temporadas y además creo que la primera, la segunda, pues sí pasaron como varios años en que se estrenara. Aquí voy a llegar a un punto que mencioné hace 2 capítulos en el de Jujutsu Kaisen, del arco de Shibuya, que justo decía, pasa lo mismo en Attack on Titan, y es que pasan tantas cosas que ya cuando sale una nueva temporada ya no te acuerdas al 100% de lo que pasó en la pasada, o sea, te acordarás de momentos importantes, pero de detalles no. Entonces creo que este sí es de los animes donde dices, necesito ver un resumen de la temporada pasada antes de meterme de lleno a la nueva, porque no sé qué va a... O sea, ya no me acuerdo de todo, ¿no? Mencionaba ahorita lo de el sótano, pero creo que también la construcción de historia, pues sí, como heredera real y que ella de verdad es como la monarca que debería de estar y demás, pues creo que también se fue ahí medio construyendo. Fue muy importante en su temporada, pero ya después fue reina y fue como un, ok. No, quedó ahí muy, muy de lado. Entonces, o sea, sí, no es como que yo pueda decir, ay, obvio, lo hubiera resuelto de esta manera mucho más fácil y dinámica. Pero sí, aquí también creo que hay que hablar de que pues Attack on Titan a la hora de construir su historia tiene muchas subtramas que quizás en la ejecución pues sí resultaron ser medio confusas o de repente muy, bueno, ya llegamos de punto A punto B y nos vamos a olvidar de esto, ¿no? O sea, fue importante en su momento y ya después quizás lo recordaremos brevemente, pero ahí es donde te cuestionas qué tan importante en el caso, por ejemplo, de historia, pues es que quedara como reina y demás. No sé a ti cómo te parece toda esta construcción que fueron haciendo. Creo que en esta ocasión podría decir lo mismo de Isayama que lo que digo de Gei Akutami, que toman decisiones de narrativa muy, muy, muy arriesgadas. Por ejemplo, también cuando estaba viendo este arco en el que tienen que ir al famoso sótano y tienen que recorrer este gran bosque. Y además no solo eso, sino que fracasan y regresan. Yo dije, güey, ¿cómo? Pero es eso. El orden lógico de las ideas es que hubieran llegado al sótano hubieran descubierto lo que descubrieran y se regresan, ¿no? Entonces ese es como el orden lógico que nos dice la narrativa que debería ir. Pero aquí Isayama nos dice, no, el grupo, tus underdogs, por el que tú apostaste todos, pues no dio una y se tienen que regresar. O sea, un fracaso la misión, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otra idea. Entonces a mí se me hizo muy interesante eso porque sí es, digamos, como un cambio radical dentro de cómo tal vez como audiencia esperarías que fuera la historia, pero por otro lado no se siente como un arco desperdiciado porque creo que conoces mejor a los personajes y hay también muchas muertes y muchos sacrificios, pero también es una grandiosa oportunidad para conocer el poder de los titanes, ¿no? Que están como estos titanes que no tienen conciencia y que son solamente cuerpos moviéndose de manera muy violenta y que actúan dependiendo de la necesidad fisiológica de comer, ¿no? Entonces ven a una persona y entonces el titán se mueve hacia esa persona para comérsela, ¿no? Pero luego ahí, por ejemplo, conocemos a la titán hembra y vemos que tiene esta conciencia, ¿no? Y que corre y que sabe ver y vigilar. Y además me encanta que todos los personajes demuestran su inteligencia, ¿no? Erwin, que para mí, hashtag tipazo, Levi, Henge y todos estos, como que están viendo o analizando la situación y
dicen, güey, acabo de notar que esta titán es más alta de lo normal, corre perfectamente. Hay unos como titanes gorditos y como que corren muy chistoso. Y esta vieja, o sea, perra, atleta, corre maratones, a mí no me engaña. Y también saben que dirige la mirada a ciertas personas. Y además hay un momento en el que defiende a Armin. Y entonces hay todo el mundo como de que, ¿qué pasó aquí? Entonces es todo este arco que, a pesar de que fue una misión fallida, nos permitió conocer verdaderamente el alcance de los titanes, la desesperación humana de no poder recorrer el punto A al punto B, y por el otro lado pues también las armas o el poder a favor que tienen las personas, en tanto que sabes que estos soldados tienen sus propias espadas, sus propios impulsores, y pues ahora sí que tratando de adaptarse, ¿no? Que eso también es muy interesante, porque desde la primera temporada tampoco queda muy claro si es como esta época como victoriana, pero al mismo tiempo pudo haber sido, no sé, la época de vapor, ¿no? Porque estas maquinitas como que se impulsan a través de vapor, pero al mismo tiempo no tienen una tecnología como tal. Y por ejemplo, a mí me voló la cabeza cuando uno de los primeros como, ¿qué está pasando aquí? Es cuando descubren café tirado y dicen, güey, ¿qué es este líquido? Huele como extraño, sabe amargo. Y yo ahí no me cabía en la perra cabeza de, ¿cómo que no conocen el café? Y son detalles así que pone Isayama a lo largo de Attack on Titan que parecerían tan mundanos, tan ramplones, que dices, güey, pues ¿qué tiene? Pero incluso el hecho de que hayan descubierto un líquido extraño que huele como muy agradable, tiene un sabor amargo, pero que, y aparte lo descubren como en un aparatito muy extraño que al final resulta ser una cafetera normal. Ahí fue donde dije, güey, ¿qué perras está pasando aquí? ¿Por qué no conocen eso? Que es cuando también se nos va revelando que hay otro mundo allá afuera, ¿no? Y hablando de otro mundo allá afuera, que también lo mencionaste y que a mí también se me hizo muy interesante, pues Attack on Titan no deja de ser una historia de venganza. Una historia que de hecho nació como una esperanza, o más bien tratar de saciar una curiosidad. Luego fue esperanza y luego fue venganza, ¿no? Que creo que son de las historias más interesantes que puede haber. Todo girando en torno a Eren Yeager, que también hasta ese grito se hizo súper famoso en internet y en todos lados. Pero vemos la historia de un niño encerrado en murallas, presencia así a mixes en 4K, la muerte de su mamá, y se va a vivir a otra parte de este reinado y se va a vivir con sus amigos, bueno, prácticamente solo, y dice, güey, algo está muy raro aquí. Y este ideal político, ¿no? Que dentro de mi agenda a mí me da mucho escozor, pero el hecho de pelear por una idea política, híjole, Amixes, bueno, no me voy a meter tanto en esa agenda porque sé que toca fibras muy extrañas, pero a mí la idea de luchar por un ideal político siempre va a haber dudas por mi parte, ¿no? Entonces tenemos este personaje que de repente es de sí, luchar por mi nación, luchar por mi pueblo, luchar por mi gente, cuando al mismo tiempo en Attack on Titan nos plantean ideas como la existencia de una monarquía, ¿no? Y que además está en la parte más segura de estas murallas, donde nadie los toca y nunca tienen que luchar y nunca tienen que pelear. Ay, ¿a qué me sonará eso? No lo sé, ya saben, en la vida real lo tenemos muy en claro, ¿no? La gente que va a este tipo de peleas, este tipo de batallas, suele ser gente que sí les meten este ideal político, pero la gente que no va a esas guerras gozan de unos privilegios que yo podría poner ahí en una balanza. Pero bueno, el punto es que Eren se mete a la milicia, aparte se mete como al grupo que enfrenta los peligros más extremos y enfrenta un entrenamiento muy, muy duro, y ahí está como esta esperanza, ¿no? De uniéndome a este grupo militar, tal vez pueda ver qué hay afuera de las murallas o pueda yo ayudar a mi gente. Y en cuanto empieza a obtener respuestas, empieza el deseo de venganza, porque efectivamente Attack on Titan también es una historia que nos habla de un pueblo oprimido, ¿no? Es la historia, como buena historia de guerra, milicia, murallas y todo esto es entre oprimido y opresor. Y entonces empieza ya también la que yo creo podría ser la premisa más, digamos, pues la que dio mucho de qué hablar, por así decirlo, que es pues de qué manera puede haber una redención cuando tienes un asunto político tan delicado. Y lo digo de esta manera porque de hecho pues lo vivimos en la vida real, ¿saben? Tampoco podemos, no lo sé, revisen por ahí la década de los 30, de los 40, ¿verdad? Porque por ahí se puso también un poco pues medio intenso nuestra vida política, que de hecho es interesante porque a legua se nota que hay un vínculo, hay un interés de Isayama por especialmente pues la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta los uniformes se parecen, el saludo, o sea, es imposible no notarlo. Pero creo que
Eso fue realmente una de las cosas que más impresionó de Attack on Titan, que es como esta construcción, digamos, no sé, individual, que es de una búsqueda de esperanza hasta la venganza, y a nivel social, que es la de qué va a pasar con un pueblo oprimido y qué pasa con el opresor, y también creo que es la gran pregunta que creo que hasta nos hacemos en la vida real, que es la de cómo llegamos aquí. En qué momento el odio se nos desbordó, el miedo se nos desbordó y llegamos a un punto de no retorno. Creo que eso es lo que hizo realmente Attack on Titan ser la historia que hoy es, que aunque haya acabado, creo que todavía la gente tiene un gran cariño hacia este anime. Sí, definitivamente, como dices, es clara el interés de Isayama en este periodo de la historia, y justo me resulta muy, muy curioso pues cómo se fue transformando la historia, ¿no? Porque pues en un inicio, como dices, parecía ser como toda una lucha por la libertad, ¿no? O sea, creo que todas, ya hemos aquí hablado mucho de la importancia de conectar con las y los protagonistas de anime, y creo que era muy fácil conectar con Eren, digo, en primera porque sufre una desgracia gigantesca desde el momento cero en el anime, pero es como de, güey, sí, imagínate vivir toda tu vida rodeada de murallas, cuando sabes, porque pues justo está también este evento casi canónico de cuando Armin le muestra como libros, como viejos, por así decirlo, que hay cosas pues fabulosas en el mundo, ¿no? Como el océano, que creo que Armin es como de sí, un montón de agua reunida, y es como de, güey, es el océano, es el mar, ¿no? O como un líquido caliente que pues es la lava y los volcanes, o la nieve, o sea, cosas que de verdad nunca han visto en su vida, porque pues sí, o sea, tampoco ni ellos mismos saben a ciencia cierta al inicio del anime, o sea, pues cómo era el mundo antes de que terminaran encerrados en esta muralla, ¿no? Entonces, insisto, es fácil conectar con Eren Jaeger y su búsqueda de la libertad, y no solo la suya, ¿no? Sino la de sus amixes, de tener una vida propia, de incluso el güey está peleando por su vida, pero él mismo incluso pensaba, al menos yo, él se vio obligado a luchar, ¿no? O sea, la guerra casi que llegó a él y se vio obligado a luchar para buscar su propia libertad y la de sus amistades. Y bueno, pues para la temporada 4 todo eso se transformó a mixes, lo cual, insisto, me parece... no sé si fascinante sería la palabra, interesante quizás es mejor. Se me hace muy interesante porque justo, o sea, desde la cuarta temporada, que también hay un salto temporal, se nos empieza a poner a Eren como un antagonista y un villano, ¿no? Incluso, ahora sí que acá nos daba risa en su momento, como incluso en los Crunchyroll Awards de este año, Eren aparecía como mejor protagonista y mejor villano, ¿no? O sea, aparecían las dos categorías y era como de esto es muy extraño, ¿no? Que aparezca en ambas categorías, sí es de llamar la atención. Y digo, sí, aquí quizás ya vamos a entrar al debate que muchas personas empezaron a hacer pues en redes sociales, de pues mucha gente se cuestionaba si este era como un cambio de 180 grados de Eren, de que si Attack on Titan se convirtió también como en una apología del genocidio. Aquí nos vamos a empezar a clavar quizás, amixes, quizás, no lo sé, no sabemos, porque ahora sí que a pesar de que Elsa y yo sí hacemos como una breve reunión, por así decirlo, antes de empezar a grabar, creo que esto nunca lo discutimos, porque creo que esto es muy importante para responder el qué tan satisfechas quedamos con el final de Attack on Titan. Al menos para mí, Eren sí se convirtió en esa figura de, güey, qué chingados, ¿por qué estás justificando el genocidio como si fuera un acto de liberación y de justicia? Y para mí se fue así como de... Por eso dije que es mi relación más tóxica, porque dije, no puedo creer que después de 10 años... Ahora sí que el protagonista con el que me sentía tan identificada se fue así... O sea, sí la terminé así odiando de este pendejo, casi bajo esta... pues sí, también un discurso, pues aceptémoslo, de fascista, de casi Dios así lo quiso, el destino así lo quiso, esto está escrito en piedra y no hay otra manera, ¿no? O sea, no hay otra manera de buscar nuestra libertad, la única solución es la guerra y el genocidio, ¿no? Pero tendremos nuestra libertad y es como de, amigos, no lo sé. Y creo, no sé tú,
Al menos a mí creo que me pegó un poco más esta idea y rechazo, porque coincidió al menos en el lanzamiento del anime, que también estaba, bueno, en el lanzamiento de esta última parte de la cuarta temporada, que ya fue el final, coincidió un poco también con lo que estaba pasando en Israel y Gaza. Entonces, o sea, como que tener tan presente ese contexto que, repito, o sea, el genocidio es algo que hemos tenido a lo largo de la historia y que, como nos muestra el mismo final de Attack on Titan, se puede llegar a repetir infinidad de veces. Pero el tener, creo, tan fresco un hecho actual así sucediendo, que sigue sucediendo hasta este momento, se fue como un ¡ay, no mames! ¿Cómo estamos intentando justificar a Eren? Porque además también es eso, o sea, a pesar de que terminara en la categoría de mejor villano en los Crunchyroll Awards y demás, creo que en el anime tal cual nunca se le pone como el villano, ¿no? Siempre es como un héroe, víctima, mártir incluso, y es como pobrecito Eren. O sea, todo este tiempo sufriendo, matando al 80% de la población mundial, pero pobrecito Eren, pero no mames, gracias, lo hiciste por nosotras y por nuestra libertad, gracias. Y era como de, no lo sé, Amixes, no me siento cómoda con esto. Para ti, ¿cómo fue? ¿Tú cómo te sentiste? Había un momento en el que creo que Attack on Titan pasó a la categoría, en una misma categoría donde tengo a series como por ejemplo Mad Men o Breaking Bad e incluso Fight Club, donde por un lado voy a hablar como desde la perspectiva de la audiencia, pero lo que se está criticando se endiosa, porque Amixes, yo soy muy fan de estas tres cosas, de Mad Men, de Breaking Bad y de Fight Club, ¿no? Pero para mí era muy sorprendente ver, por ejemplo, que veían a Don Draper. A ver, el protagonista de Mad Men es una basura, o sea, es un hombre ultra turbo machista, obviamente de los 60, un machismo de los 60, o sea, inaguantable, Amixes. Pero yo veía gente decir, güey, Don Draper, a huevo, o sea, meta, objetivo, y la gente de repente ya tenía sus vasos de cristal cortado en la oficina bebiendo whisky, y yo, ¿cómo, güey? Le tira a Peggy billetes, el güey, o sea, ni siquiera su propia identidad, güey, ¿de qué me estás hablando, no? El ejemplo, creo, más claro también viene con Breaking Bad, porque sí, Walter White empezó como esta lucha contra el sistema porque era un maestro de química que ganaba 2 pesos, tiene cáncer y necesita una manera de ganar dinero y ¡pum! El mundo de las drogas se lo puede dar, ¿no? Porque este güey máster en química, ¿no? Pero pues llega un momento en que pues el mundo de las drogas y el narco, digamos que no es un juego de niños y el güey se mete, o sea, tocar fondo, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho la gente que decía, güey, Walter White, huevo, la lucha contra el sistema, maldita Skyler. Y de hecho, amigos, si van a redes sociales verán que Skyler, la esposa, en un conteo es como el personaje más odiado de la televisión. Y yo, excuse me, la esposa que quiso defender a la familia y que luego se le giró ahí el torniquete, pero pues fue como de que, güey, pues es que también era una situación muy compleja, pero ¿cómo es que ella termina siendo el personaje más odiado y este güey lo endiosa, ¿no? O Fight Club, amigos, Fight Club de Chuck Palahniuk, lean el libro, es una joya, pero en general el libro y la historia es sobre la toxicidad masculina, es una gran y amplia y hasta absurda crítica hacia la toxicidad masculina. ¿Y qué hace la gente? A huevo el Brad Pitt, a huevo el Tyler Durden. Entonces siento un poquito desde la perspectiva de la audiencia que la gente decía, a huevo el Eren Yeager tiene todas las respuestas y sí la lucha y mata a la sociedad y mata a la gente que le hizo mal a tu pueblo, etcétera, ¿no? Entonces creo que había un gran peligro, porque yo ahí me decía, ok, va, como que la gente tiene esta perspectiva de Eren Yeager, y de hecho, si me preguntan, había mucha bandita que se comportaba como los Yeageris, que si recuerdan ya para la última parte de la historia, son estos como soldados o, bueno, ¿cómo decirlo? Pues no sé, fans de Eren Yeager, que lo apoyaban en sus planes y como que esta medio guerrilla civil que hubo, o sea, lo apoyaban de una manera ciega. Pero incluso como audiencia, yo creo que en un punto crítico sí dices, güey, pero están viendo lo que están defendiendo un genocidio, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de la audiencia, yo entiendo como este enojo y como, pues sí, estos arrebatos que puede dar estos actos tan injustos como los que vivió Eren Yeager, pero es también un poquito el punto crítico como humano de decirte, pero el genocidio va a resolver esto, va a haber un punto de justicia. Hijo, ahí es donde a mí se me hacía bien peligroso, pero también ver cómo la audiencia se ardía por este tipo de escenarios, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también tienes esta respuesta intensa a una, digamos, situación muy intensa, porque luego pues ves todo lo que vivió la gente de Eren, por qué los tienen ahí, por este miedo, este encierro, esta prohibición al mundo, que también es algo que debería encabronar, por supuesto. Y de hecho todo empeora
cuando te enteras que Seke, como el medio hermanito de Eren, tiene este plan malévolo, que es el plan de la eutanasia. La posibilidad de modificar genéticamente a esta parte de la población para que no vuelvan a tener hijos. Pueden vivir ya sus vidas, pero no van a poder reproducirse. Va a haber un momento en que se va a acabar este grupo y problema resuelto. Y es como, si te das cuenta que tu plan se llama eutanasia. O sea, para ese momento yo ya estaba muy volada de la cabeza porque decía, güey, es que sí, a ver, estas personas están enfrentando a un mundo que los hizo a un lado y que está terrible. Pero repito, la respuesta era el genocidio, la respuesta era matar al 80%. Y además no solo eso, sino que, no sé, yo encontré la última temporada muy angustiante, que es cuando Eren se transforma como en este, digamos, hueserío andando con el montón de titanes aplastando gente. Es no solamente un genocidio, sino un genocidio lleno de violencia y lleno de algo ni producto de la peor pesadilla que puedas tener, ¿no? Y no solamente eso, sino que incluso Eren, cegado en su, digamos, fantasía, pues no ve que son sus mismos cercanos, su misma gente, sus mismos amigos, el mismo amor, el que le está diciendo, güey, detente, este no es el plan, nadie está contento con este plan. Y de hecho, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que desde que se planteó esta posibilidad, nadie estaba feliz con eso. O sea, yo nunca había un Armin decir, ay, a huevo, vamos a matar, ¿no? O a mi casa, ¿no? O sea, al contrario, como que todos eran un poquito la voz de la razón de, güey, amigo, ya, suelta el chupe, te pido un Uber y ya vete a tu casa, pero no podemos estar pensando en eso. Y en el camino, que creo que ahí fue donde se demostró que Eren también era este antagonista, fue perdiendo tanta gente y ya no le importaba. O sea, ya, porque en ese camino al genocidio tampoco ya no era prioridad cuidar a su gente. O sea, se murió un chingo de gente, hubo muchos sacrificios, pero era como si ya nada, por eso digo que era como una ceguedad ante esto. Entonces, hijo, es un discurso muy peligrosón el que nos pone aquí Attack on Titan, porque creo que sí, está este gran problema de prohibirle a gente entrar a un mundo, pero por el otro lado, este genocidio sí era una respuesta. Ahora, sobre el final, fue un trago amargo, porque fue como un güey, realmente Eren murió y ahí se quedó, le cortaron la cabeza, sí lo detuvieron, pero lo detuvieron ya que había hecho su desmadre. No hubo redención, realmente ¿dónde está? Y de todos modos, también hubo por parte de Isayama el dejarnos, bueno, y de Estudio Mapa, porque recordemos que hubo un cambio de estudio de animación y todo esto, en el cual al final vemos que realmente las guerras nunca se detuvieron, que al final creo que eso sí es algo muy real. Tenemos esta frase de, quien sabe su historia no la va a repetir. Es muy bonita, es muy ingenua, honestamente. Digo, ya a mí yo ya lo he dicho, soy una mujer muy cínica. Es una frase muy hermosa que te dicen todos los historiadores, ¿no? Ay, no, conoce tu historia y podrás descubrir mucho. A mí yo creo que tenemos nuestra historia muy bien ubicada y las guerras siguen ocurriendo. Hay un genocidio en este instante pasando en esta época y no es como que no hubiera otros en el pasado, no es que no lo entendamos, ¿no? Pero creo que Attack on Titan nos muestra eso en el final, que es un trago amargo muy sutil porque vemos cómo esta evolución de la sociedad y que al final es destruida por una misma guerra. Y se los vamos a dejar en nuestras redes sociales, pero está la famosísima entrevista de Isayama en el New York Times, en la que él dice que él ya estaba con este final desde el principio, él ya lo tenía visualizado. Y hay una parte muy interesante en la que dice, de repente Attack on Titan me dio tanta voz, tanto volumen, tanto poder, pero yo ya no quería cambiar el final. Ya, o sea, sabía que muchos no iban a estar contentos y al mismo tiempo el entrevistador le hace una pregunta muy interesante. Le dice, ¿en serio no pensaste como cambiar ese final de que siempre la guerra va a ser un ciclo? E Isayama dice como de no, porque así es en la vida real. Así pasa, las guerras son cíclicas y aunque estudiemos nuestra historia, van a seguir ocurriendo. Y ay, o sea, es un trago amargo a nivel narrativo, pero creo que también un trago amargo de la vida real, porque maldita sea, pues sí, lo estamos viviendo. O sea, tampoco podemos ser tan ingenuos como para decir que no. Pero, como dice Abby, sí creo que Eren sí se transformó un poquito en ese personaje peligroso en el que la gente ruteaba por él y decía, güey, a huevo. Pero como seres humanos, creo que sí cabe la pregunta del güey, ¿sí? ¿Cuál es el final que tú esperas con Eren Yeager? Incluso también me impactó mucho lo que pasó con el personaje de Gaby. A Gaby la conocemos justo al inicio de la cuarta temporada. Ella es parte de los eldianos rezagados que viven en Marley y que, como bien dijiste, o sea, parece casi un campo de concentración judío, ¿no? O sea, porque justo los tienen ahí, no pueden salir. Gaby está entrenando para que su familia tenga mejores posibilidades de vida y ella pueda heredar el poder de un titán y tal cual, está entrenada para dar la vida,
nación, entre comillas, que sería Marley, pero pues para proteger a estos eldianos que están en Marley, ¿no? Y a mí me impactó mucho porque había una cantidad de comentarios de odio a Gaby semana a semana, así insultándola, que si era lo peor y no sé qué, y así de... Amixes, además de que es un personaje, o sea, es una niña como de 12 años, y al final de cuentas, o sea... Gaby es Eren, o sea, Gaby es Eren al inicio del anime. Ella también solo conoce una realidad, la realidad que le han contado. Ella igual y no busca venganza al inicio, pero busca mejorar su posibilidad de vida y quizás una venganza por la realidad que le contaron hacia Paradis, ¿no? Porque ella dice, güey, por culpa del desmadre de Paradis es que yo estoy viviendo en este campo de concentración, toda marginada, mi familia vive pésimo. Obvio está enojada, ¿no? Entonces, para mí al menos yo lo interpretaba como de, güey, justo es como Eren empezó, o sea, Gaby podría convertirse en una Eren, pero me impactaba muchísimo el odio que recibía este personaje con tal de seguir, como dijiste, ruteando a Eren y tenerlo en un pedestal, ¿no? Y además también, por eso decía que es muy interesante cómo se transformó esta historia, porque Isayama, ahora sí que no puedo hablar por él, ¿no? Pero... O sea, al principio Isayama parece que está haciendo toda una crítica pues a la guerra, a las pérdidas que trae la guerra, las consecuencias, el incluso cómo, pues sí, gobiernos moldean la realidad para la gente, ¿no? Porque igual por el titán fundador se explica que pueden borrar recuerdos y por eso la gente no sabe de dónde salieron las murallas, no sabe qué son los titanes y demás, ¿no? Entonces es como modificar la información a tu conveniencia, ¿no? Pero sí siento que toda esa crítica se pierde completamente en esa cuarta temporada, justificando, repetimos, esta cantidad de muertes bajo el pretexto de la libertad. Y sí, como dices, sí es bien peligroso y más, digo, aquí tampoco somos expertas ni tenemos estudios especializados en la historia de Japón, pero pues basta recordar que también Japón es un país muy nacionalista, ¿no? O sea, también ha tenido una gran cantidad de eventos históricos de conquistar a otros países. Pues sí, o sea, creo que ninguna conquista es bonita, ¿no? Pero sí conquista culera y sí creo que, como dijiste, es muy peligroso el cómo la gente empezó a idealizar a Eren Jaeger si tenemos el contexto, este contexto del país, pero en general del mundo. Y además también todavía más añadiéndole estos elementos que dijimos en su momento, pues sí, o sea, muy de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy de nazis y judíos y era como de mixes y más cuando ahora pronazis en Estados Unidos, pues igual ahí siguen y siguen y siguen saliendo y brotando de todos lados. Entonces sí, yo decía así como de, o sea, yo sé y sí tengo muy presente que ninguna de este tipo de producciones ficticias, sean anime, libros, videojuegos, películas, no influencian la violencia en el mundo, ¿no? O sea, eso lo tengo clarísimo, soy fiel creyente de eso, pero sí me parece peligroso que se pueda llegar a justo a idealizar, porque siento que lo normalizan todavía más, ¿no? Entonces... Sí fue como dices un trago muy amargo ese final, o sea, por una parte dije bendita sea Dios, o sea, que Mappa no sacó película después de la temporada 4 especial 2, dije es lo único que me falta, que saquen una película de 3 horas en el cine para dar el cierre ahora sí, pero sí fue un trago amargo y sin embargo al final de todo, o sea, sí me quedó también mucho con esto que mencionabas, ¿no? O sea, cuando vemos, por así decirlo, estas escenas que pasan durante los créditos de cómo el mundo sigue avanzando tecnológicamente, vienen nuevas guerras, el mundo prácticamente se va a la fregada porque después de ver cómo hacían pues estos edificios, pues sí, prácticamente modernos, el mundo se vuelve a quedar en nada, como en naturaleza, como si se hubiera destruido todo. Y sí, o sea, sí, la verdad es que me encantó lo último que vemos, que es este niño y su perro
capítulo que se ven que están ahí como en el bosque, en la nada, que llegan al árbol donde fue enterrado Eren y que casualmente se parece al árbol donde Ymir justo entró por primera vez a obtener el poder del titán, ¿no? Y digo, aquí también en Sugoicast hemos hablado de muchas historias cíclicas, de muchas historias de que, güey, por más que intentes hacer un cambio, igualito se va a repetir. Ahí está Devilman Crybaby, ahí está Madoka, incluso Evangelion, si tomamos las películas también como un reinicio de todo. Pero sí creo, repito, que esa como crítica principal a la guerra sí se termina perdiendo y volteando completamente en lo último que vemos del anime. Sí, definitivamente Attack on Titan sí tiene que ser visto con unos ojos súper críticos, pero pues basta ver ahorita el mundo real para saber que ahorita la crítica creo que nos gana todavía un poquito lo pasional y lo visceral. Les digo, amixes, basta ver la situación política en Gaza para ver de verdad lo preocupante que está siendo ese asunto. Y si mal no recuerdo, creo que ahorita no me acuerdo si fue Italia o Estados Unidos. Es que ya Estados Unidos es como ese chiste de los Simpsons de Bart, no lo hagas, no estoy haciendo nada. Ay, la costumbre. Entonces, no sé si fue Italia o en Estados Unidos, pero empezaron a hacer el saludo nazi, me parece. Y fue de, güey. Y ¿sabes qué es lo peor? Que creo que en ese aspecto, digo, como dices, no tenemos aquí a Isayama como para preguntarle, oye, ¿sí o no? Pero tal vez, ni es ver tal vez Attack on Titan como una propaganda antiguerra o algo así, pero tampoco verlo como esta declaración o apología del genocidio, no lo sé, quiero pensar pues, pero tal vez como este reflejo, quizás especialmente del final, en el que la humanidad quizás ya lo tiene en el ADN, este deseo de guerra y de poder. Creo que eso es a mí lo que más me duele de ese final, porque es de, güey, sí, en las clases de historia entendemos la guerra, y miren, ahora sí que yo como Yuji Itadori siempre digo, güey, a veces yo nada más me siento como un engrane del pinche sistema capitalista, porque así es como que yo pueda decir, ay, a huevo, yo voy a detener la guerra. Güey, soy un engranito ahí en esta máquina hiper cruel del capitalismo, pero al mismo tiempo pues parecería que ya está ahí en esta historia, ¿no? Y el otro día me acuerdo perfecto, estaba platicando con una amiga, estábamos hablando de la famosa isla de Epstein, ¿no? Esta isla de la perdición terrible, amigos, es una noticia que si ustedes la leen, o sea, si siguen esa noticia, es una cosa bárbara, triste, inhumana, violenta, horrible. Y esta amiga me dijo como de que, güey, sí, ya parece que no hay ni por dónde ganar, ya es algo de la humanidad que acabemos en esa clase de cloacas. Y yo, a su madre, pues sí, o sea, creo que es algo descorazonador pensarlo, pero les digo, al final Attack on Titan puede ser como el mostrarnos que efectivamente está ahí este deseo de guerra y de poder y de prohibirle a alguien más el mundo y una historia de racismo y de odio y de venganza, muy probablemente que estrés, sí, probablemente. Definitivamente una propaganda antiguerra no terminó siendo, pero sí creo que la invitación es que se vea esta historia con ojos absolutamente críticos, que tal vez ya es mucho pedir porque, repito, tenemos personajes como Don Draper, Walter White, Tyler Durden, que de repente los ponen en un pedestal y dicen, a huevo, estos son los MVPs de estas historias, pero mi Eren Yeager, amixes, esa respuesta a algo que él tenía como esperanza se me hace súper peligroso. Pero bueno, pasando también como a estos como temas muy, muy interesantes. Creo que también me gustaría remarcar que en el tema de diseño de personajes y diseño de escenarios, Attack on Titan también fue algo muy revolucionario. Ya lo hemos hablado en otros episodios, pero a mí me gusta mucho cómo la exploración del cuerpo humano, cómo lo usan o cómo lo exploran o cómo lo explotan. Y en este caso, la figura de los titanes, la animación de los soldados, de verdad, a mí Attack on Titan en ese aspecto se me hizo una joya absoluta, remarcando justamente pues el milagro que puede ser el cuerpo humano, ¿no? Pero ¿a ti qué te pareció en ese aspecto? Porque creo que también de las primeras cosas que nos atrajo este anime es la figura de los titanes, estos ojos grandes, las narices, que al final a mí también me dio un poco en el alma, o sea, que sí eran personas comunes y corrientes que les inyectaban como este suero y al final eran como titanes ahí corriendo por un bosque, pero el hecho de pensar que el titán que se comió a la mamá de Eren era la primera esposa del papá, yo dije, este es mi novelón, este es de verdad, ni Televisa
se atrevió a tanto? O sea, es que también ese nivel de drama, yo dije, güey, ¿de dónde? Pero ¿a ti qué te pareció, Abby? Sí, definitivamente de la animación, sí creo que es así Aquí sí es una glorificación de la anatomía humana, pero de verdad así, besito de chef. Creo que lo mencionamos justo también en Evangelion, que allá hablábamos de los Evas y del momento en el que de repente ahí se ven como músculos y partes humanas. Pero pues sí, o sea, definitivamente aquí con el diseño de todos los titanes, sí, sí, sí era muy impactante. O sea, creo que desde el primer momento en el que vemos al titán colosal y ya después lo vemos más a detalle y tal cual parece, pues sí, un cuerpo humano en puros músculos. O sea, sin piel, sí era como de ¡a su madre! O sea, ¿qué pedo con esto? Pero a la vez sí fue mucho asombro porque aunque podrían parecer, no sé, o sea, como titanes viéndolos como criaturas, podría parecer como de, ay, pues todos podrían verse iguales, ¿no? Total son humanos pero gigantes, ¿no? Y no, o sea, de verdad cada titán, o sea, era único, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues ya cuando nos enteramos que justo las personas comunes y corrientes son transformadas en titanes, pues se justifica más el que cada titán tenga facciones únicas, ¿no? Como decías hace rato, algunos súper chaparritos, otros un poco más altos, el color de pelo, la forma de la nariz, la forma de los cuerpos. Y si eso no fuera poco, todavía tener estos 9 titanes especiales, ¿no? O sea, y cada uno también con su diseño, pues único, porque aunque igual y Eren y el titán acorazado podrían verse medio parecidos, pues justo, ¿no? Cuando el titán acorazado ahora sí que saca su coraza, pues igual era un diseño completamente distinto, el titán colosal. Este de el martillo de guerra, digo, no lo vimos tanto, pero qué perra joya de diseño. Ahí sí también dije, mapa, o sea, ¿por qué? Porque ya sé que tu favorito ha sido Armin siempre, lo sé, pero ¿por qué no nos diste más del martillo de guerra? No importa si Sayama no nos dio tanto, tú nos hubieras dado más, lo hubieras explotado más, porque de verdad, verdadera joya. Y sí, incluso también, pues ahora sí que los humanos siendo humanos, o sea, simplemente la legión de reconocimiento y pues que usan ¿cómo decirlo? Columpiarse al atacar a los titanes, o sea, también los movimientos que hacían, ahora sí que hay casi volando, o sea, sí eran como muy estéticos los movimientos en el aire, a mí sí me voló la cabeza. Y repito, me encanta. Es que, a ver, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero cuando se habla de animación, vete a los extremos, vete al absurdo. Es que Attack on Titan también es uno de esos perfectos ejemplos donde yo digo, güey, lo que de verdad el live action tiene que gastar millones y millones y millones de dólares, de yenes, de pesos, de lo que sea, para poder lograr crear este mundo. En la animación, vuélvanse locos y Attack on Titan creo que es esa respuesta a mis plegarias, porque en el episodio donde un titán devora a Eren, cuando descubren que él también es un titán, me encanta que este titán como que da la mordida y vemos la pierna volar. Y yo, qué perra locura es esto. Y de repente ya se transforma. Y cuando dejan de ser titanes, que sale como de la nuca, o sea, hay una escena preciosa porque sale como todo lleno de ensangrentado y lleno como de venas y vísceras. Y entonces vemos como el cuerpo del titán se empieza a evaporar. Y yo decía, güey, qué manera de explicar, de decir, de mostrarnos lo que es el cuerpo y cómo, qué papel juega, qué papel tan importante juega en esto. Ahora, vi nada más for the lols, o sea, porque quiero reírme un rato, pero para el final de Attack on Titan y estos como momentos en que tal vez repasaste o veías algún TikTok o lo que sea, de repente no dijiste, oye, pues era medio obvio que la titán hembra era Annie. Por el pelo. O sea, yo no entiendo cómo en mi cabecita hace 10 años yo veía a la titán hembra y decía, ay, güey, ¿quién será? Y corte A, o sea, ya que vi toda la historia, dije, güey, el pelo, la nariz, ¿no me dijeron algo? No sé, ¿a ti te pasó? Sí, o sea, pero igual era como de,
Güey, no mames, como el análisis que creo que hacen Hanji y Levi de no, es que por sus movimientos, y obviamente Armin también, así como de verdad uniendo el hilo rojo en el mapa. Yo también después fue como de, un momento, sí era demasiado obvio hasta cómo se paraba y pues al protegerlos igual, entonces sí era así como de... Güey, no mames. Y también hablando en estas desesperaciones de historias, o sea, que quedara en la crisálida como desde el inicio, creo que es primera temporada y se libera como hasta la tercera o cuarta. Yo también ya estaba así harta, fastidiada temporada tras temporada de bueno, ¿en qué momento van a liberar esta vieja? ¿En qué momento va a volver a ser relevante? Ya la vamos a olvidar. Digo, obviamente tenía esperanzas de que Isayama no la dejara como un cabo suelto, pero sí era como de no mames, ahora sí que han pasado 60 años desde la última vez que vimos a esa muchacha y todo, ¿para qué? Digo, al final sí nos regala otros grandes momentos, pero sí fue así como de, güey, ¿qué pedo? Y digo, ahorita también decía que Armin es el favorito de Mappa de este anime, pero también es que si vamos a hablar de MVPs, es que creo que Levi y Erwin, o sea, sí, y Hanji también, o sea, pero sí, Levi también, otro favorito, no me cabe ni la menor duda, porque todas las escenas de acción con él, además aunque fuera el más madreado, o sea, simplemente en el último especial que dices, este güey ya se va a morir, o sea, de verdad casi que está peleando solo con una mano, tuerto y demás, y aún así... De las mejores, yo creo, secuencias de acción es que sí las tiene Levi Ackerman. 1000 veces. Fíjate que desde el primer episodio, o sea, sí le agarras un cariñito especial a Mikasa y a Eren y a Armin, pero para mí los MVPs, Erwin, para mí siempre fue mi favorito. Y miren, les digo, es un poquito contradictorio porque les digo que me choca mucho esta agenda política diagonal militar de sí, luchar por una nación. Es que a mí mi nación, o sea, México TQM, pero no hay manera en que me mandes, no la hay. Antes de que siga con esa idea, solamente sepan que no la hay. Sin embargo, Erwin de verdad tenía este porte y esta voz y este liderazgo. Y de verdad, lo que sí es que aunque yo tenga esta agenda política muy marcada, siempre voy a admirar como el hecho de que una persona haga unos sacrificios enormes. Ya los motivos, pues bueno, los voy a dejar a un lado. Pero ese episodio en el que Levi le dice, necesito que mueras, necesito que abandones todos tus sueños y mueras para que podamos salir adelante. Y Erwin confía tanto en Levi que le dice, va. Ahorita me voy a lanzar en caballo, sin un brazo, y me va a lanzar piedras y me voy a morir de una manera terrorífica, pero lo voy a hacer para que este desmadre continúe y por eso encabrona más lo que hace Eren, porque es de güey, esta gente hizo esos sacrificios tan cabrones como para que hayas terminado. Bueno, ya, está bien, ya lo dijimos hace unos minutos. Pero Erwin se me hacía un personaje, me llegó al corazón automáticamente. Él por un lado, por el otro también Levi. Hijo, también, ¿saben qué? Otra cosa, es que ¿saben qué? Como que repaso cosas y luego me emperro, porque Levi era este soldado inmaculado, de verdad, una fantasía absoluta. Yo no sé qué debe haber sido como esta experiencia como animador en WIT y en Mappa, como para dibujar todos esos movimientos en Levi. O sea, hay una persecución donde está persiguiendo a Kenny. Y la animación es excelsa, de verdad es una cosa impecable, debería ganar hasta el pinche perro premio Pulitzer, o sea, es una cosa espectacular. Sí, Pulitzer, Oscar, el premio TV y novelas, todos los premios debería ganarlos esa escena. Y amixes, ¿notaron que Levi al final termina como regalando como paletas o ahí ahí tirado a la... Y yo, güey... Pero ¿saben qué? Tal vez ese es el trago amargo que quizás Isayama nos quiso dar, que es como de que, güey, tanto patriotismo acabó aquí. Isn't that ironic? Diría Alanis Morissette. Probablemente. Entonces, no sé. Repetimos, ahora sí que no tenemos aquí a Isayama, pero de que me digo, güey, pues sí, ¿qué pasó con este amor? Digamos, nacionalista, todo esto acaba en estos como sinsentidos. A mí me hacía cortocircuito pensar que este güey fue el que se enfrentó a Seke, al titán de Seke, y fue el que le pidió a su mejor amigo que muriera. Bueno, mejor amigo, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay teorías que ahorita podemos tocar ese tema, pero güey, fue y se enfrentó a este man y terminó
ahí tirado en la loma regalando paletas. No sé, no lo sé, Amixes, me da algo. Y también Henge, o sea, no puedo explicar también. Ya para la última entrega, cuando vemos su muerte, sí dije, güey, sí. Sí, sí, sí. O sea, son ellos tres, the real motherfucking MVPs. Y a ellos, yo creo que también vale la pena mencionar que se les une Armin. El episodio de Héroe tiene de las mejores calificaciones en la televisión. Por eso digo que es muy loable lo que Attack on Titan hizo. Creo que acercó muchísimo al público occidental al anime. Y para que estén estas puntuaciones de IMDb y todo esto y que la gente lo alabe, etcétera, se me hace muy, muy loable. Pero el episodio de Hero, donde el güey se sacrifica y deja que lo incineren ahí, güey, ¿qué? ¿Cómo es? Otro MVP. Qué padre mi casa y qué padre Eren. Ahí los tienes. Esa historia de amor también medio retorcida. Pero mi Armin también desde la temporada 1 yo pensé, este güey se va a morir. O sea, yo dije, no, este güey no va a durarnos ni nada. O sea, bye. Pero al mismo tiempo creo que Armin nos enseña que en cuestión de estrategias militares, de pensamiento político, de todo este tipo de temas, pues la verdad es que ser inteligente también te deja mucho más. Te deja mucho, mucho más y su pensamiento, les digo, estratega y de militar y de líder y etcétera, de verdad es una cosa que se valoró muchísimo. Digo, al final cuando, híjole, también esa conversación que tiene con Eren al final, la de necesito yo también ser parte de tus pecados, y dijo, bueno, ya, está bien, órale, va o no va, pero bueno. Ese es otro asunto. Pero sí, mi Armin también siento que también tenía como muchísimo, muy gran cerebro, una gran mente. Entonces sí siento que ellos cuatro para mí eran como los verdaderos MVPs de este asunto. Y nada más retomando un poquito lo de Levi y Erwin. A mí dices, no, yo no hago ships. O sea, yo sé que hay muchos episodios en donde me dedico mucho a mis ships, pero obviamente yo siempre les tengo justificaciones y las pruebas están ahí. Yo no tengo que andar inventándome cosas. Cállense. Pero a mí me impresionaba cómo se relacionaban los eldianos, porque es como si no, hay para que veas dentro de todo este odio y todo eso, pues no había como homofobia, no había, o sea, había relaciones mujer-mujer, hombre-hombre, y eran vistos de una manera, pues, natural, como que, pues, se enamoraron. Y ahí tienes la trágica historia de Ymir y de Historia, ¿no? Que era como de que uno, lo borga. Pero sí me sorprendió mucho eso, como esa tesis que nos presenta Isayama, por así decirlo, en la que en este mundo negado del otro mundo exterior, dentro de su cotidianidad, no hubo homofobia. O sea, era como, aquí puede amar, o sea, love is love, aquí puede amarse quien sea. Se me hizo muy interesante, pero ¿cómo se te hizo a ti ese tema? A mí, yo lo tomé. Dije, me da coherencia que como no estuvieron expuestos a tanto de este odio, o sea, es que la cosa con ellos fue que no estuvieron expuestos a ese odio porque además cuando entraron a estas murallas tenían ya la mente borrada, que es algo que le convenía muchísimo al mundo exterior, pero al no estar expuestos a todas estas vicisitudes y todas estas cosas tan de verdad que te eclipsan, que en el pueblo dentro de las murallas, la gente dentro de las murallas no tenga este concepto de homofobia y eso se me hizo un tema interesante. Tal vez no tan explorado, desafortunadamente, pero sí dije, hay un atisbo ahí de algo muy, muy interesante. ¿Pero a ti cómo se te hizo? También me impactó mucho, sobre todo cuando pasó esto que mencionas de Ymir Historia. Dije, este es el romance que necesitaba, ya que Eren y mi casa no me lo están dando a full. Este es el romance que mi corazón quería y gritaba. Y sí, o sea, también me quedé muy impactada, pues impactada bien. Ahora sí que de forma positiva, de que justo a nadie fuera como de no mamen, ¿qué están haciendo? Esto es una afrenta a nuestro Dios. O sea, porque además justo creo que en esta sociedad que resulta todavía más curioso, ¿no? Que es como de esta creencia de los fundadores y del rey y no sé qué, o sea, podría como darse más como estas, ¿cómo decirlo? Pues como limitaciones, como pecados, cosas que no deberías de hacer, ¿no? Así como... Y es que no es que tuvieran, por ejemplo, prohibido salir de las murallas, pero era un gran peligro, ¿no? Pero justo esto de Ymir e Historia fue como de, güey, qué chido. Y sí, al igual que tú, pienso que es algo que pudo desarrollarse muchísimo más, pero digo, creo que la verdad es que sí hay muchas cosas que sí me quedo con ganas de más, ¿no? Por ejemplo, también en la 4ª temporada nos enteramos que mi casa es
descendiente de una familia también muy importante de otro país, que se va a entender que es también como asiático y no sé qué, pero ya no, o sea, solo lo mencionan. Las personas de ese país llegaron, pues la verdad, por aprovechadas, porque les conviene aliarse con Paradise y ya, pero pues tampoco se desarrolla más, ¿no? Entonces es un... Ah, chido su cotorreo. Digo, Ymir, pues igual se termina sacrificando. Bueno, está Ymir y pues al final igual vemos que Historia tiene descendencia con alguien más, pero igual, ¿no? Es un chido con todo esto. Y lo que sí, ahorita pensándolo, no sé, siento que, o sea, sí, a pesar de que tenemos a Mikasa, a Annie, a Sasha, nuestra chica come patatas, a Ymir, a Historia, a Hanji y demás. Siento que quizás también el desarrollo de personajes femeninos hasta cierto momento se puede quedar corto. No sé tú cómo lo veas. O sea, sí todas son unas badas, pero aquí siento que solo se quedan en eso, en badas, más que en un desarrollo personal, quizás, por así decirlo, porque justo cuando veía uno de estos resúmenes, porque a Mexios, la verdad es que no me acordaba de lo que pasó desde hace 10 años, por ejemplo, veía que en la primera temporada, justo cuando pensamos que, bueno, cuando Eren es tragado por este titán y después ya sale como este titán de ataque, es un momento donde en esa parte de la ciudad la Legión de Reconocimiento se queda sin gas, entonces pues ya no pueden usar sus arneses, ¿no? Y hay un momento donde Mikasa pues está siendo atacada por un titán, pero ella piensa que Eren ya se murió. Y entonces lo que hace es que se rinde, ¿no? Es como un güey, pues sin Eren ya no vale la pena vivir, ¿no? Al carajo, ya que me coma, y justo es Eren Titán el que llega y la rescata, ¿no? Y también hay como otros momentos, creo que justo iguales en la temporada cuarto, parte 1, punto 2 y demás, donde igual, ¿no? O sea, Eren pues pone en su contra, por así decirlo, a Armin y a Mikasa, y pues Eren se va y Mikasa se queda también como de ¿qué pedo, no? O sea, sin Eren no sé qué hacer. De hecho le pregunta a Armin el ¿qué hacemos? Pero y esto está bien, y esto está mal, y Armin es como de güey, yo tampoco sé, o sea, piensa por ti misma, ¿no? Entonces siento que por ese lado sí, también creo que es como de, repito, son mujeres super badass, todas me encantan. Todas son también muy importantes para la trama, pero igual, ¿no? Regreso, por ejemplo, Annie, desaparecida como más de la mitad del anime, ¿no? O Historia, que sí llegó a ser reina, pero ya después es como de, ya no importa, bye. Entonces sí, eso ahorita que me quedé pensando en eso, sí fue como de, pude haber tenido quizás más de ellas. Y si mal no recuerdo, Historia hasta se quedó como teniendo bebés y ya, ¿no? Como que la mandaron ahí al granero, casi, casi. Sí, una cosa ahí como medio complicada, porque donde parecería que hay un avance como esto que menciono, de no juzgar las relaciones amorosas que pueden surgir entre los personajes, pues al mismo tiempo, pues el papel de las mujeres nuevamente queda un poquito rezagado a eso. Y vas a ver el final también, es decir, al final Eren muere a manos de Mikasa, ¿no? Que ya la teníamos muy cantada. Nadie así, a ver, voy a regresar a Jujutsu Kaisen porque hashtag el amor, pero así como Suguru no podía morir en manos de otra persona que no sea Satoru Gojo, aquí este man no podía morir en manos de alguien más que no fuera Mikasa. O sea, cantadísima. Ahí lo teníamos, sujeto, verbo, predicado. Pero al mismo tiempo siento que Mikasa de verdad era este sufrir y al mismo tiempo entender la situación, pero al mismo tiempo una necedad en no, Eren, podemos cambiar, ¿no? Entonces, sí, hay un problema. Y como dices también, Annie, ¿no? Ahí congelada y de repente como medio romancillo o algo extraño, medio noté con Armin. Era como de que, pero, ¿de dónde nació esto? Pero bueno, está bien, no voy a juzgar.
Pero sí, un poquito siento que nos faltó por ahí como el tener este desarrollo de personajes femeninos que al final se agradece que no es como que lo dejaron ahí tirado en la loma. Solamente tal vez si se hubiera desarrollado más, eso pues hubiera sido algo más, digamos, digno de aplauso. Que digo, no, al final no es un Pluto, que como saben amamos ese anime disponible en Netflix y nuestro episodio que nos quedó todo precioso, pero sí, ni una científica, güey, ni un robot, una robot, nada, o sea, la presencia femenina, nada, o sea, mínima. Entonces aquí, digo, se valora. Y de hecho, en una especie de dato curioso, había leído por ahí que Henge Soe era como hasta personaje no binario. No, la verdad, Amixes, es que esto viene del manga. Yo no he tenido oportunidad de leerlo. Lo estoy coleccionando porque Panini, lo edita aquí en México, sacó una versión deluxe muy, muy bonita. Entonces me estoy esperando a que salgan todos. Pero, y esto más bien debe ser algo de lenguaje o de idioma. La verdad es que no es un rumor confirmado. Pero al parecer como que no se usan palabras con género cuando ella está hablando. Entonces dije, a su madre, es todavía más interesante, pero tampoco creo que se desarrolle tantísimo en el anime como para que sea una idea muy, 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 muy clara. Entonces, sí, ahí en esos aspectos pudo haber sido mucho mejor, pero vamos, que no rayó en el cero como otros anime donde definitivamente el juego de guerra o de peleas sí es un juego de vatos en ese aspecto. Y bueno, también hemos hablado de la animación, que nada más como amixes en este dato cultural, que primero la animación era de WIT Studio, que mucha gente lo critica. Yo les voy a ser muy honesta, a mí sí me gustaba. A mí me gustaba porque creo que era muy marcado. Además tenía como este aire medio manga, medio viñeta, que lo hacía también muy interesante. Y los ojos también como muy, muy marcados. La pupila de Eren en WIT Studio a mí se me hacía espectacular. Y después para las últimas temporadas, en un giro que nadie vio venir, se cambió a Estudio Mapa. Ya saben, Mapa diciendo, a huevo, échame más trabajo, porque obviamente no es como que yo vaya a tirar a otros a la loma, ¿verdad? Y que no puedo entregarte algo a tiempo. Pero hubo un cambio que la verdad tampoco tengo quejas. Creo que también Mapa hizo un gran trabajo. Tenían como esta adicción a tomar del manga como las líneas en los ojos. Todos los personajes siempre se veían como súper lúgubres con esas líneas que les ponían en los ojos. Pero hubo ese cambio. Yo les voy a ser muy honesta. Tanto WIT Studio como Mapa, me encantan ambas animaciones. Fue un ejercicio interesante. Tiene mucho que creo que no veía como un cambio tan radical. Yo no sé si quisieron irse por la puerta grande y dijeron ya que lo anime Mapa y vámonos, o hubo algo de logística, pero sí siento que fue un cambio radical para bien. O sea, no es como que con WIT estaban mal, pero me gustó muchísimo. Y creo que lo único negativo es como en las entregas, ¿no? Como ya lo dijimos, tesis, punto 1, punto 2, este sí es el bueno, punto doc. Entonces, creo que esa fue también como un gran contra. Pero fuera de eso, creo que en las últimas entregas, Mapa hizo un gran trabajo. ¿Y a ti qué te pareció la animación en ese aspecto? La verdad es que yo también estaba, o sea, bastante satisfecha con WIT Studio. Y de hecho es chistoso porque según yo cuando anunciaron que lo iban a cambiar a Mapa, pues sí, mucha gente se sacó de onda y fue como de güey, pero pues sí, WIT Studio lo ha hecho muy bien porque pues justo fueron las 3 primeras temporadas que hicieron. Y digo sí, o sea, para ya tener esa cantidad de episodios, pues creo que sí es demasiado random de la nada decidir cambiar estudio de animación. Yo tampoco la verdad me clavé en ver si dieron como alguna razón. Pero pues bueno, o sea, también ya conocemos a Mapa, que pues es súper famosa por ser explotadores. No, pero por dar trabajos de gran calidad, sí, quizás a cuesta de el sueño, hambre, esfuerzo y sudor de sus trabajadores, pero eso es algo que discutimos, de hecho también en Jujutsu Kaisen, por si se quieren dar una vuelta por allá, pero no, o sea, justo creo que fue increíble saber que Mapa iba a continuar con el anime. Digo, regresó a que no tenía duda de WIT Studio, pero pues al menos ya sabíamos que íbamos a tener algo de calidad, ¿no? Y digo, creo que a muchas personas sí de repente como que cuando sacaron estas primeras imágenes con los nuevos diseños, como que sí medio sacaban de onda, pero pues digo, o sea, la verdad es que también aquí Mapa pudo aprovechar un chingo de momentos, ¿no? O sea, también recuerdo que vi un chorro de memes en este momento después de que Eren
Eren se afeita y se corta el cabello y se pone su gabardina y está con el torso desnudo y fue como de, claro, Mappa haciendo arte de este momento, ¿no? Y digo, como también dijiste hace rato, este momento en el que Eren es puros huesos gigante, puta, también se veía así impresionante, impactante, besito de chef en todo momento. Entonces sí, creo que Mappa nos entregó un resultado excelso. Y pues bien, amixes, ha llegado la hora de algunos datitos curiosos. La verdad es que creo que de todo lo que hemos hablado ya les hemos soltado muchos datos curiosos. Además, repetimos una historia con la que pues prácticamente sí crecimos, amixes. 10 años no acarician, les digo que la Elsilla que estaba viendo el primer episodio de Attack on Titan hace 10 años, o sea, ya es otra Elsa totalmente diferente de la que les está hablando en este momento. Pero sí hay unos datos curiosos que yo dije, esto para que sepan nuestros amixes. Bueno, ya lo había mencionado que tenemos el manga de Attack on Titan en Panini. Ahorita sacó unas ediciones preciosas, son estas como 2 en 1 y grandiosos amixes, o sea, grandiosas ediciones, muy bien, yo las enhorabueno, pero al mismo tiempo amixes sí son muy clavados de Attack on Titan. También hay como unas especies de spin-off que son como diarios y son como unas historias paralelas, como para entender o disfrutar mejor el universo, el universo de Attack on Titan. Entonces ahí también está disponible. Aquí en este episodio nos enfocamos nada más al anime. También de hecho en Crunchyroll hay unos episodios extra, unos OVAs, porque también, obviamente, a ver, amixes, Attack on Titan es un franquicio, no. O sea, de hecho, yo no entendí cómo no hicieron una película. Yo creo que si hubiera sido un éxito y aparte hubiera sido una experiencia, se los voy a hacer bien honesta. Hubiera sido toda una experiencia tener una película de Attack on Titan, verla en IMAX 4K, así el rumbling en tu perra cara hubiera sido algo espectacular, pero no pasó. Pero bueno, si están interesadas, pues ahí tienen estos spin-offs disponibles tanto en el manga y las ovas en Crunchyroll. Y por otro lado, también encontré, fíjense que yo no sabía que esto era una tendencia, pero hay como una versión chibi de Attack on Titan también disponible en Crunchyroll, que es como Attack on Titan High School o algo así, que es como o que tengo entendido que sí hay cosas que ocurren en el anime original de Attack on Titan, pero aquí se lleva como a un lenguaje un poquito más, como muy amable, tal vez no tan sangriento y muy chibi, muy bonito, muy kawaii. Y de hecho digo que es como una práctica muy común porque creo que también Demon Slayer tiene una versión chibi high school y también otro anime que a mí me gusta mucho que se llama Bungo Stray Dogs. ¿Qué es esta tendencia? No lo sé, no lo he visto, no puedo yo decirles, ay, sí, es muy, muy divertido, pero por el simple appealing, como estos monitos, todos muy bonitos, todos muy coquetones, pues si son muy, muy fans de Attack on Titan, pues tal vez también se puedan dar una vuelta. Pero a mí se me hace muy curioso, no sé si ustedes amixes lo han visto, pero pues ahí díganos si deberíamos darles una vuelta, especialmente le Demon Slayer, ese me da mucha curiosidad, porque no me imagino a Tanjiro en una escuela kawaii, pero tal vez es algo que sí debería disfrutar. Y pasando a nuestras hermosas también conclusiones, amixes, pues ya lo dijimos, Attack on Titan sí es una buena historia. Eso es lo que yo quisiera concluir. Sí es una buena historia, es emocionante, tiene misterio. Creo que aunque haya luego muchísimos datos, y especialmente de historia, porque luego sí se siente como una clase de historia con tu maestro Pedro en la secundaria, pero al mismo tiempo siento que la manera en que nos va revelando muchas cosas es interesante. Tiene cosas arriesgadas, sí, pero sí creo que Attack on Titan es una historia que tiene que verse con un ojo critiquísimo y de verdad yo abro la invitación a no poner en el pedestal a personajes como Eren y repito, personajes como Don Draper, como Walter White, porque por algo se llaman antihéroes y por eso están demostrando una respuesta equivocada a una acción, ya saben. Entonces eso, creo que mi conclusión, ya lo he dicho, me encanta la animación, me encanta algunos guiños que luego nos da Isayama, otras historias, me encanta todo eso, pero sí creo que esta es una de esas historias que hay que ver con mucho ojo crítico, especialmente para los tiempos que estamos viviendo y que, repito, tal vez no es una historia antiguerra, pero tampoco creo que debería ser propaganda, tampoco. Hay algo ahí, hay una muy, muy, muy delgada línea que de hecho creo que todavía sigo reflexionando. Creo que en mi misma respuesta estoy titubeando de qué decir porque sí creo que hay puntos que son muy peligrosos. Y quién sabe, amigos, quizás en unos años cuando, no sé, igual salga alguna historia paralela de Attack on Titan traída a nosotros por Mappa, cuando no nos ha dado todavía Yuri on Ice, así cuando seamos más viejillas, mi querida Abby y yo, tal vez ya tenga esta idea un poquito más, digamos, reflexionada, pero por mientras sí puedo decir que ahorita la Elsa del presente
sí siente un poquillo ahí de peligro ante este discurso, especialmente con los tiempos que estamos viviendo. Y tú, mi querida Abby, ¿cómo te sienta Attack on Titan? A pesar de este trago amargo, como ya dijimos, o sea, no dejo de reconocer pues la gran historia que fue Attack on Titan. Ahora sí que las lágrimas, emociones y risas no faltaron a lo largo de esta historia. Sigo también subrayando que sí es una gran forma de entrarle al anime para gente que igual y no se ha animado, porque pues tiene todo esto de traición, misterios por descubrir, mucha acción y pues sí, o sea, personajes también muy interesantes. Y pues el diseño y la animación, como ya dijimos, también es espectacular. Sin embargo, sí, también me quedo muchísimo con lo que dijiste. O sea, creo que sí hay que ser muy críticas, sobre todo hacia el final del anime, con la figura en la que se va transformando Eren Jaeger, y justo el no caer en ser esta facción jaegerista incluso en internet, amixes, porque también sí se convirtió en algo muy tóxico. O sea, ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Isayama no quería ese ambiente tóxico. Sin embargo, se generó en redes de que, no sé, o sea, criticabas justo a Eren y surgía esta facción jaegerista de la nada de no, como perras te metes con Eren, no sé qué, casi Eren Dios salvador del mundo y de la humanidad. Y era como de, amigos, espérense y relájense un chingo, ¿no? Justo también me queda la intriga, como decías, si después de muchos años quizás volvamos a ver Attack on Titan y quizás lleguemos a otras conclusiones, o ya más, ahora sí que más masticado todo esto, a qué conclusiones podríamos llegar. Pero bueno, eso ya será cosa de Elsa y Abby del futuro, si se quieren volver a chutar este dramón. Pero amixes, ustedes háganlo y también cuéntenos qué les pareció. Pero bueno, amixes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden encontrarnos y escucharnos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Amazon Podcast y en muchos otros lugares, pero si les da flojera buscar uno por uno, muy fácil y sencillo, busquen sugoicast.com y ahí podrán encontrar todos los links a los espacios donde publicamos nuestros episodios, y también los links a todas nuestras redes sociales, que digo, estamos en X o Twitter, como le digan, estamos en Instagram, ocasionalmente en TikTok, y por ahí de repente nos aferramos a Threads, que ahora sí que es un mundo solitario donde habitan 3 personas. De vez en cuando también por ahí estamos, por si ustedes tampoco han soltado ese mundo. Por allá también ustedes cuéntenos cómo les dejó el final de Attack on Titan, cómo se sintieron con esta transformación de Eren Jaeger, si ustedes sí imaginaban ese mundo alterno donde Eren le decía a Mikasa, a la verga todo, vámonos a vivir los 4 años que me quedan de vida juntos y a vivir nuestro romance de época. Cuéntanos sus comentarios y sus piensos, y también qué otros animes están viendo actualmente, amixes, para que también podamos clavarnos en ellos a futuro. Y también si quieren entrarle un poco más de chismecitos, memes, curiosidades por ahí, ya lanzamos nuestro newsletter, amixes, así es, pueden suscribirse, prometemos no spamearles, enviaremos ocasionalmente cosas, la verdad, muy intensas, preciosas e interesantes. Igual yendo a sugoicast.com, ahí luego pueden encontrar dónde suscribirse para que estén atentas. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.